Hola, vamos a hablar de unos hechos sobrenaturales, en sentido literal, me refiero que son de origen divino, no preternaturales como son por ahí esto de casas embrujadas, fantasmas, y que son fenómenos que por ahí pueden ser como más demoníacos, sino esto realmente se comprobó que es de origen divino, que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, o ocurrieron porque fueron varios. Unos fueron en el año 1992, otro en el año 1994 y otro 1996. Todos sucedieron en una iglesia que está en el barrio porteño de Almagro, casi al límite con Caballito, en la avenida La Plata 286, y esta iglesia se llama Santa María. Bueno, ahí en la iglesia Santa María estaba el sacerdote Juan Carlomagno, y acababa de dar una misa el viernes 1 de mayo del año 1992. Y después de eso, en el corporal, que es el paño que se pone en el altar donde se apoya el cáliz, que es la copa, ¿no?, donde se pone el vino que se transforma en sangre durante la consagración. Se apoya también ahí el copón, donde se ponen todas las hostias que se van a dar a los fieles que se acercan a comulgar. La patena también se apoya ahí, que es como la bandejita donde va la hostia más grande, la que una vez consagrada la come el sacerdote. Bueno, todo se apoya ahí para que no se caiga vino, para que no toque el altar tampoco, en fin. Ese corporal que está normalmente doblado en 9 se extiende, después se junta, ¿no? Se vuelve a doblar. Encuentran ahí que había restos de una hostia. 2/3 más o menos de una hostia. Cuando hay así un trozo de hostia, una hostia que se cae, hostias consagradas estamos diciendo, ¿no? Hostias que ya se han transformado espiritualmente, no metafóricamente ni intelectualmente, sino que se ha hecho una consagración, se ha hecho el rito y está ahí el cuerpo de Cristo, no se pueden tirar. Entonces hay dos opciones: o el sacerdote se las come ahí en el contexto de la misa, o las ponen en agua que se disuelvan. Una vez que se disuelve, ese agua se vuelca a la tierra, no se puede tirar a la cañería. O en la sacristía a veces hay un caño que va directo a tierra, o lo pones en una maceta, pero no es que esté disuelto, así es. No se puede tirar la hostia entera, o el trozo de hostia que esté todavía. Entonces lo que hace es eso, poner esos 2/3 de hostia en agua y lo guardan donde están todas las hostias consagradas, ¿no? Lo guarda ahí. Pasan los días, no se disolvía. A la semana, el 8 de mayo de 1992, cuando va a buscar el copón con las hostias, encuentra o ve que hay sangre ahí. Él no dice nada en ese momento, el sacerdote, y sigue dando la misa, sigue dando las hostias y demás. Después llama a los ministros, a la catequista, al otro sacerdote, y les muestra lo que ve. O les dice vayan a ver, no me acuerdo bien si los manda por su cuenta o se los muestra a él. Y observan que había efectivamente sangre. Se veía un líquido rojo, se veía que no se mezclaba con el resto del agua y que estaba ahí rodeando la hostia o los trozos de hostia que había. El agua se termina absorbiendo después, con los días, y queda solamente esa sangre como seca ahí alrededor de la hostia. Pero cuando sucede eso, aparte de sorprenderse, hacen dos cosas. Avisan al arzobispado y también le dan una muestra, después que el arzobispado autoriza, a Bota, se llamaba el apellido, ¿no? Boto con 2T. Una doctora que era fiel, que era laica, que era asistente concurrente de la parroquia, que analiza ella y encuentra que era sangre, efectivamente, que era sangre humana, la sangre tipo AB, que es la sangre de Jesús. Cada vez que hay manifestaciones de Jesús es esta, que no es un grupo sanguíneo tan conocido, es poco la gente que tiene AB, y que tenía glóbulos blancos vivos, y eso llamaba la atención porque habían pasado muchos días y los glóbulos blancos, como a los 15 minutos, ya dejan de estar vivos. Estos estaban activos. Bueno,
ya era sorprendente, pero tenían orden del arzobispado de no decir nada, así que lo mantienen en secreto porque se tiene que ratificar, se tiene que comprobar, se tiene que investigar, tienen que estar seguros de que es un fenómeno sobrenatural o que es un fenómeno divino para poder contarlo a los fieles, ¿no? Estaban totalmente sorprendidos con eso. Después, esto era como el 10 de mayo, ¿no? Cuando pasó todo esto, pero después aparecen también, agregados acá en la patena que estaba al lado, es decir, en esta bandejita, aparecen también una gota como de sangre que después toma también forma de pez. Todo eso aparece ahí en el año 1992, ¿no? Bueno, tenían ese misterio guardado en secreto y en el año 94 sucede que dando una misa, van a buscar el copón, era una misa de niños ahora que estaban dando, cuando van a buscar el copón, encuentran que está como manchado con sangre, como que corría una gota de sangre. Siguen la misa, dan esas hostias y se guarda de nuevo ese copón, se guarda de nuevo esa sangre, es decir, el anterior también lo habían guardado, ya después lo sellaron, lo guardaron en una caja fuerte, se vuelve a analizar y luego pasa lo mismo. Pero como si eso no fuese suficiente, en el año 1996 sucede que terminan de dar una misa, era un 15 de, ya te digo qué mes, que estoy confundida, 15 de agosto, un 15 de agosto. Acaban de dar la misa y había una mujer que había comulgado, pero que dice que encuentra una hostia que a alguien se le cayó, y ella vio que se le cayó al lado de un Cristo, hay un Cristo de madera ahí, un grande, ¿no? Un Jesús crucificado. Y él encuentra esa hostia, entonces avisa sin tocarla, el sacerdote la iba a consumir, pero cuando la va a consumir ve que tiene pelusas, entonces dice, bueno, la dejamos en agua que se disuelva de nuevo. Y ahí sucedió algo mayor todavía, ¿no? Ya estaban acostumbrados a esto, que cuando dejaban en agua pasaban cosas. Pero acá cuando la dejó, empieza de nuevo a aparecer sangre y después empieza a formarse como un coágulo más grande. Vuelven a hablar al arzobispado. El arzobispo era el cardenal Jorge Bergoglio, que después fue sacerdote, fue papa, fue el Papa Francisco. Y entonces encuentran una fundación que dice no cobrarle nada a la iglesia, que estaba a cargo de Ricardo Castañón Gómez, y que iba a hacer la investigación. Lo investigan desde la Santa Sede a él, investigan la fundación, bueno, aceptan, era confiable, y toman muestras que se mandan a Estados Unidos. Se la mandan a Nueva York y a la Universidad de Columbia. ¿Por qué? Porque primero mandaron a Nueva York, donde estaba, ya te digo quién estaba, Walker era el médico, el doctor Walker, que él investiga y él encuentra que efectivamente hay sangre tipo AB, me queda un pelo acá, que hay sangre tipo AB, pero que había unas células musculares que parecían cardíacas. Entonces ahí es cuando lo mandan a la Universidad de Columbia, porque ahí había un patólogo, que ya te digo el nombre porque no me lo acuerdo, Sujiva, con Z, que él era especialista era patólogo, así que veía células y tejidos, pero que era como muy especialista en este tema de los tejidos cardíacos, y él efectivamente analiza y dice, sí, es músculo cardíaco, analiza y no sé cómo, pero sabe que es de ventrículo izquierdo, dice que le deben haber tomado, él no le dicen que viene de una hostia, no sabe de dónde viene, manda la muestra, dice que le deben haber tomado esa muestra estando el paciente vivo, porque estaban los glóbulos blancos activos y vivos, porque también tenía trombos y estaba un poco inflamado, como si hubiese sufrido mucho, si lo hubieran golpeado al paciente en el pecho o hubiera tenido dificultades para respirar, con sensación de falta de aire, que no le llegaba oxígeno. Era un corazón sufriente, a eso voy. Y era músculo cardíaco de verdad, y era sangre de verdad y sangre de tipo AB. Que ya te digo, es la sangre que aparece siempre cada vez que hay un milagro relacionado con Jesús, ¿no? Bueno,
ahí ya entonces ya fue ratificado, ¿no? Con todo esto, que efectivamente se habían producido fenómenos sobrenaturales, que efectivamente era la sangre de Cristo, o que esas hostias consagradas ya mostraban lo que espiritualmente hay, pero lo mostraban para nuestros sentidos, para nuestros ojos. Por lo tanto, está en exposición los días 8 de cada mes, exponen la hostia sangrante, para ponerle un nombre, o este fenómeno, este milagro, este cuerpo de Cristo. Y también, justamente porque investigó los milagros eucarísticos y la exposición que se hizo con todo lo que investigó San Carlo Acutis, están también las reliquias de él en esta parroquia. Son reliquias primarias. Primarias cuando es un trocito de hueso, o puede ser pelo o algo de su propio cuerpo, ¿no? Reliquia secundaria se le llama cuando es un objeto, por ejemplo, un rosario, algo que él usaba. Y reliquias secundarias cuando, por ejemplo, un trozo de tela, no sé, de donde estaba en el cajón, es una cosa como más lejana. Estas son reliquias primarias, un trozo de él, de su cuerpo, que está en este lugar porque justamente él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Él todos los días iba al Santísimo Sacramento, es decir, el Santísimo Sacramento, para los que no sean católicos que estén viendo esto, es el custodio, se llama, está en el medio, es una hostia consagrada, estas por ahí que sangrantes que dijimos, una hostia consagrada, y tiene como si fueran rayos, la mayoría de las veces puede ser una cruz simplemente, y está consagrada, por lo tanto ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está Cristo de verdad, aunque no lo veas con ojos físicos. Y entonces él iba a meditar todos los días ahí. Estaba tan conectado con esto que recopiló los milagros eucarísticos del mundo. Son muchos, como este que te estoy contando ahora, o estos 3 que hemos visto en Argentina, y entre ellos nombró a estos de Buenos Aires. Están también en la exposición del material que él investigó. Así que hay una reliquia también ahí que podés visitar, aparte de que los 8 de cada mes se muestran, o podés ir a meditar o adorar, digamos, no sé cómo llamarla, porque iba a decir hostia, pero queda chico, ¿no? El cuerpo de Cristo vivo que está ahí, o el músculo de su corazón que está ahí. Bueno, quería compartir estos eventos sobrenaturales que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Nos vemos pronto.